Cuando estaba comprando un regalo de bodas para mi hija, un número desconocido me envió un mensaje escalofriante: no vayas a la boda. Huye. Llamé al número y lo que oí me dejó en shock y me cambió la vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos dónde nos escuchaste. Los pendientes de diamantes captaron la luz a la perfección bajo la lupa del joyero. Ajusté el aumento, estudiando cada faceta con la misma intensidad con la que antaño examinaba planos de construcción. $15,000 era una suma considerable, incluso para mí, pero Leona se merece algo extraordinario para el día de su boda. Estos pendientes serán perfectos para una ocasión tan especial como una boda, dijo la vendedora, mientras sus manos manicuradas ajustaban el expositor de terciopelo. La mujer había sido paciente mientras yo los examinaba, comprendiendo que los hombres de mi generación abordamos estas compras con método. Sí, la boda de mi hija. Quiero que todo sea perfecto. Las palabras cobraron más peso del que pretendía. Tras la pérdida de Margaret hace 10 años, momentos como este me recordaban cuánto deseaba hacer las cosas bien. Leona había sufrido suficientes decepciones en sus relaciones. Esta vez, con Carl, la sensación era distinta. La música clásica de la boutique nos envolvía en un remanso de distinción. Otros clientes se movían en silencio entre los expositores, sus voces en un susurro reverente ante el lujo que los rodeaba. Había construido Belch Materials desde cero. Y momentos como este justificaban cada decisión difícil, cada cena perdida, cada fin de semana pasado en obras en lugar de en casa. Mi teléfono vibró contra el bolsillo de mi camisa. Lo miré distraídamente, esperando otro correo electrónico sobre entregas de hormigón o aprobaciones de permisos. El mensaje me paralizó las manos sobre el joyero. No vayas a la boda. Corre. El número era desconocido. Leí el mensaje una y otra vez. Apreté con fuerza los bordes del teléfono. Los diamantes se veían borrosos mientras mi atención se centraba por completo en el intenso brillo azul de la pantalla. Señor, ¿está todo bien? Se le ve muy pálido. La voz de la vendedora parecía venir de debajo del agua. Su expresión preocupada despertó mi confusión. Me esforcé por calmar la respiración. Supongo que solo eran los nervios de la boda. La mentira me salió fácil, un reflejo de hombre de negocios para mantener la compostura bajo presión. Pero por dentro, las preguntas se multiplicaban como grietas en el hormigón al congelarse y descongelarse. ¿Quién podría escribir algo así? ¿Y de dónde sacaron ese número? Marqué el número misterioso. El teléfono sonó sin parar, y cada tono aumentaba mi ansiedad. No había contestador, solo la repetición mecánica de los intentos de conexión. Volví a intentarlo enseguida. Seguía sin funcionar. El vendedor esperó pacientemente mientras yo realizaba la transacción. Mi firma en el recibo de la tarjeta de crédito parecía temblorosa, insegura. La pluma dorada se sentía extraña entre mis dedos temblorosos. Envolvió los pendientes en papel de seda con una eficiencia casi mecánica, colocándolos en la icónica caja de Tiffany con su lazo perfecto. Espero que a tu hija le encanten, dijo, entregándome la bolsita. Le encantarán. La respuesta fue automática. Mis pensamientos se quedaron fijos en el mensaje, analizando sus implicaciones como un ingeniero estructural examina los cimientos. Alguien sabía de la boda. Alguien quería asustarme. Caminé hacia el pasillo principal del centro comercial. Apretando la bolsa de Tiffany contra mi costado, los demás compradores se movían a mi alrededor en una feliz ignorancia mientras yo escudriñaba rostros, buscando amenazas que no podía identificar. La multitud del Mall of America, generalmente reconfortante por su anonimato, ahora se sentía opresiva. Cualquier desconocido podía estar observándome. Cualquier teléfono podía estar registrando mis movimientos. El regalo que me había dado tanta satisfacción hacía un momento ahora me parecía una prueba de mi vulnerabilidad. Alguien conocía mis planes, mi horario, incluso mi número de teléfono.
Querían que huyera de la boda de mi hija. Necesitaba un café. Necesitaba tiempo para pensar. La pequeña cafetería cerca de la zona de comidas me atraía con su promesa de normalidad y cafeína. Quizás, en el ritual familiar de pedir y sentarme, podría encontrarle sentido a esta interrupción en mi mundo cuidadosamente ordenado. El café se enfrió mientras lo removía obsesivamente, observando cómo la crema formaba remolinos que me recordaban a las hormigoneras. El bolso de Tiffany estaba sobre la mesa junto a mi codo, su presencia era a la vez tranquilizadora y burlona. $15,000 por unos pendientes. Y ahora alguien me decía que no se los diera a mi hija. Varias familias ocupaban las mesas cercanas, las risas de sus hijos creaban una banda sonora de una normalidad a la que no podía acceder. Mi teléfono yacía boca arriba sobre la mesa, su pantalla oscura reflejaba mi rostro ansioso. Lo revisé 17 veces en la última hora, deseando que sonara para poder exigir respuestas a quienquiera que hubiera interrumpido mi tranquila tarde. El segundo zumbido me sobresaltó. Otro mensaje del mismo número desconocido. Te lo explicaré todo luego, pero no te vayas a casa hoy. Confía en mí. Mi mente lógica se rebeló contra la idea de seguir las instrucciones de un desconocido. 68 años de experiencia empresarial me habían enseñado a verificar las fuentes, exigir credenciales y requerir pruebas antes de tomar decisiones. Pero algo más profundo, un instinto en el que había aprendido a confiar durante décadas de negociaciones en el sector de la construcción, me susurraba que debía escuchar. Volví a marcar el número. El timbre interminable se burlaba de mi desesperación por obtener respuestas. Quienquiera que enviara esos mensajes no tenía intención de comunicarse de inmediato. Controlaba el momento, obligándome a reaccionar en lugar de responder estratégicamente. Otro café, señor. La joven camarera apareció a mi lado, cafetera en mano, con preocupación reflejada en su rostro. Doble, por favor. La cafeína no me calmaría los nervios, pero la rutina familiar de pedir me ofrecía un respiro momentáneo en medio del caos de la incertidumbre. Mi reflejo en el cristal del café mostraba a un hombre al que apenas reconocía. El hombre de negocio seguro de sí mismo que había entrado en Tiffany y Co. hacía 2 horas había sido reemplazado por alguien encorvado sobre un teléfono, sobresaltado por los sonidos electrónicos. Margaret solía bromear sobre mi necesidad de controlarlo todo a mi alrededor. Ahora, las variables me controlaban a mí. El Lincoln Navigator estaba estacionado en el garaje, 3 pisos más abajo. Podía conducir hasta mi casa en Minnetonka, servirme un buen whisky y descartar esos mensajes como bromas o números equivocados. La boda de Leona era mañana por la noche. Tenía que supervisar los últimos preparativos, confirmar a los proveedores y repasar por última vez el discurso del padre de la novia. En lugar de eso, me encontré llamando al Hilton Minneapolis del centro. Necesitaba una habitación para una noche. Sí, para hoy mismo. La eficiencia de los agentes de reservas me impresionó. En cuestión de minutos, tenía la confirmación de la habitación 815, una habitación de clase ejecutiva con vistas a la ciudad de Internet de alta velocidad. La decisión me pareció a la vez impulsiva e inevitable. Esa voz interior, la misma que me había guiado en inversiones inmobiliarias rentables y me había alejado de sociedades problemáticas, insistía en que confiar en esas misteriosas advertencias era la decisión correcta. Evité deliberadamente llamar a Leona o a Carl. Preocuparlos antes de comprender la situación solo crearía más caos. Mejor pasar una noche en un hotel, recabar información y afrontar la boda de mañana con claridad en lugar de confusión. El trayecto en coche al centro duró 37 minutos debido al tráfico del viernes por la tarde. No dejaba de mirar por el retrovisor, aunque no habría reconocido las cámaras de vigilancia de haber existido. Las obras y los edificios de oficina se difuminaban ante mis ojos mientras repasaba los acontecimientos del día, buscando patrones o explicaciones que, frustrantemente, se me escapaban. El aparcacoches del hotel recogió mis llaves con profesionalidad y discreción.
Los suelos de mármol y las lámparas de cristal del vestíbulo me recordaron a Tiffany's, otro lugar donde el dinero garantiza comodidad y un servicio impecable. Me registré con mi tarjeta de crédito, acepté la tarjeta llave y subí en silencio al 8º piso en el ascensor. La habitación 815 parecía enorme y estéril. Los ventanales del techo, con vistas al horizonte de Minneapolis, no ofrecían ningún consuelo, pero los lugares emblemáticos no me resultaban familiares. Desempaqué mi bolsa de emergencia y colgué mi traje de repuesto en el armario con precisión mecánica. El silencio de la habitación me oprimía los tímpanos como agua profunda. Había pedido servicio de habitaciones 2 veces, visto 3 noticieros y me había duchado durante 43 minutos. Nada me distraía del teléfono que estaba en la mesita de noche. Su tono oscuro y acusador me gritaba. 7 intentos de llamar a ese número misterioso solo habían dado como resultado un timbre interminable. Quienquiera que estuviera detrás de esas advertencias controlaba nuestra comunicación por completo. Me contactaban cuando les daba la gana, no cuando yo exigía respuestas. El filete llegó en su punto, acompañado de una botella de Macallanes de 18 años que costaba más de lo que la mayoría ganaba en una semana. Firmé la cuenta mecánicamente, dándole al camarero del servicio de habitaciones una propina suficiente para que no me recordara por otra cosa que no fuera generosidad. Déjelo en la mesa. Gracias. Mi voz sonó hueca en la espaciosa habitación. La partida del camarero me dejó a solas con mis pensamientos y una creciente paranoia. Fuera de las ventanas, Minneapolis resplandecía con la energía del viernes por la noche. Parejas caminaban de la mano hacia restaurantes y teatros, viviendo vidas normales, sin la carga de advertencias crípticas ni miedos inexplicables. Envidiaba su ignorancia mientras saboreaba mi whisky, observando el tráfico 8 pisos más abajo. La boda era en menos de 20 horas. Leona me esperaba en el lugar al mediodía para las fotos y los últimos preparativos. El salón de banquetes a orillas del río Mississippi me había costado $47,000, sin incluir flores, música ni catering. Todo estaba arreglado, confirmado y pagado. Aún así, alguien quería que huyera de todo. Mi teléfono marcaba las 11:47 de la noche cuando intenté mi 8ª llamada al número misterioso. El patrón familiar de timbres sin respuesta se había vuelto casi meditativo, un ritual de frustración que repetía cada hora como un reloj. A las 11:50 de la noche sonó el teléfono. Contesté al primer timbre, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Hola, Arthur. Soy Henry Burke. Disculpa el misterio, pero necesitaba estar seguro. La voz me impactó como un rayo. Henry Burke, mi antiguo socio, el hombre al que le había confiado la mitad de mi empresa hasta que su ludopatía destruyó nuestra sociedad hace 8 años. Nos habíamos separado de forma muy tensa, con abogados mediando en la disolución de lo que una vez fue una verdadera amistad. Henry, después de 8 años, ¿qué está pasando? Las preguntas me brotaron sin control. El alivio de por fin tener respuestas se mezclaba con la confusión sobre por qué Henry me había contactado mediante mensajes anónimos. Hoy estuve en el despacho del abogado Stevens por un asunto relacionado con la herencia de mi tía. La voz de Henry sonaba como la de alguien que daba malas noticias. Arthur, oí algo sobre la boda de tu hija, algo sobre ti. El vaso de whisky tembló en mi mano libre. Stevens era un abogado prominente de Minneapolis, de esos que manejaban los asuntos legales de familias adineradas con discreción y eficiencia. ¿Qué pudo haber oído Henry que justificara advertencias crípticas y aislamiento en la habitación del hotel? ¿Qué oíste? La pregunta surgió casi como un susurro. No por teléfono. Demasiado peligroso. Nos vemos mañana por la mañana en el Teatro Guthrie, junto al puente que da al río. A las 10. Ven solo. Y Arthur. Henry estiró las patas con incomodidad. Trae todo lo importante. Documentos, contraseñas, todo lo que necesitarías si no pudieras volver a casa por un tiempo.
La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla en blanco del teléfono, mi reflejo distorsionado en su superficie oscura. Afuera, Minneapolis seguía con sus celebraciones del viernes por la noche mientras yo, sentado en una lujosa habitación de hotel, contemplaba la destrucción de todo lo que había construido. Mañana se suponía que sería la boda de Leona. En cambio, podría ser el día en que descubra por qué alguien quería que desapareciera. Sentía el peso del teléfono enorme en mis manos mientras la voz de Henry resonaba en el silencio de la habitación del hotel. 8 años de separación se desvanecieron, dejando solo la urgencia en su tono y el temor que crecía en mi pecho. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, donde Minneapolis brillaba abajo como diamantes esparcidos. Henry, ¿qué oíste exactamente? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. El hombre de negocios que había en mí necesitaba hechos, detalles, pruebas antes de aceptar lo que mis instintos ya temían. La oí decir, el anciano casi nunca sale de casa. Encontraremos testigos sobre sus problemas de memoria. Las palabras de Henry me golpearon como un mazazo. Arthur, tu hija estaba hablando con Stevens sobre los trámites de tutela. Mencionó la posibilidad de que te declararan incapaz después de la boda. Eso es imposible. Mi Leona jamás haría eso. La protesta se me atascó en la garganta. Tomé la libreta y el bolígrafo del hotel, me temblaban las manos mientras anotaba las palabras exactas de Henry. El instinto de documentarlo todo, propio de un empresario, se activó automáticamente. Ojalá me equivocara, pero estuve 40 minutos en la sala de espera. Ella y su prometido lo comentaron con detalle. La voz de Henry se hizo más grave. Carl no paraba de hablar del valor de la empresa, preguntando sobre los procedimientos de transferencia del negocio, algo sobre el traslado de activos antes de la audiencia de competencia. La libreta se me resbaló de las manos. Me dejé caer en la silla del escritorio, de repente, mis piernas no pudieron sostenerme. El lujo de la habitación 815 se desdibujó mientras asimilaba las implicaciones. Mi hija, mi propia hija, planeaba robarme el trabajo de toda mi vida. ¿Qué más dijeron? La pregunta salió en un susurro. Arthur, no te llamaría si no estuviera segura. Tu hija planea vender tu negocio. Henry estiró las patas con incomodidad. Los vi con documentos legales. Esto no son solo palabras, Arthur. Tienen un cronograma. Me levanté de nuevo, caminé hacia la ventana y apoyé la palma de mi mano contra el frío cristal. La ciudad seguía con sus celebraciones del viernes por la noche mientras mi mundo se derrumbaba piso por piso. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cada comentario preocupado sobre mi olvido, cada insinuación de que parecía cansado, cada ofrecimiento de ayuda con el negocio, de repente se reveló como una preparación para este momento. Gracias por advertirme. Las palabras no me cuadraban. Henry, sé que terminamos mal, pero quizá los antiguos socios deberían seguir cuidándose entre sí, interrumpió. Tuvimos nuestros problemas, pero nunca olvidé lo que hiciste por mí al principio. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me serví un whisky doble con manos temblorosas, el Macallan me quemaba la garganta mientras los recuerdos me inundaban la mente. Leona preguntando por las pólizas de seguro la Navidad pasada. Las frecuentes preguntas de Carl sobre la valoración de la empresa. Sus recientes conversaciones sobre mi salud, que se estaba deteriorando a pesar de mi excelente estado físico. Mencionaron que tenían programadas evaluaciones médicas. Henry continuó diciendo algo sobre que Stevens conocía a los médicos adecuados, los que cooperarían con el diagnóstico correcto. El vaso se hizo añicos contra el suelo de mármol de la habitación del hotel. Me quedé mirando el líquido ámbar que se extendía por la piedra, con las manos temblando incontrolablemente. Lo tenían todo planeado. La boda no era más que una celebración antes de destruir mi vida. Henry, necesito saberlo todo. Cada palabra que oíste. Durante los siguientes 20 minutos, Henry relató la conversación con una precisión devastadora.
Los documentos legales ya estaban preparados. Se había contactado con profesionales médicos. Los asesores financieros estaban listos para liquidar los activos. Mi hija y su prometido habían urdido un plan meticuloso para robarme todo lo que había construido durante 40 años. Llené 3 páginas de notas, documentando cada detalle, como si me preparara para la negociación empresarial más importante de mi vida. Porque eso era exactamente lo que era, una lucha por mi empresa, mi independencia, mi propia identidad. Arthur, hay algo más. La voz de Henry resonó con fuerza. Mencionaron que se mudarían pronto después de la luna de miel. Algo sobre que tuviste un episodio en la recepción de la boda, que te confundiste o te agitaste. Planeaban usar eso como prueba. La habitación del hotel parecía una trampa. Mañana por la noche, se suponía que acompañaría a Leona al altar, sonreiría para las fotos y daría un emotivo discurso como padre de la novia. En cambio, estaría participando en la trampa que me llevaría a la ruina. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. Un hombre de 70 años me devolvió la mirada, pero tras esos ojos ardía la misma determinación que había construido Belch Materials desde cero. Querían destruir a Arthur Belch. No tenían ni idea de con quién se metían. Los cristales rotos crujían bajo mis zapatos mientras caminaba de un lado a otro en la habitación del hotel. Mi libreta se llenó con las devastadoras revelaciones de Henry. Era imposible dormir. Mi mente repasaba 40 años de recuerdos, reexaminando cada interacción con Leona y Carl a través del prisma de la traición. La galería de fotos de mi teléfono se convirtió en un catálogo de pruebas que había estado demasiado ciega para ver. La cena de Navidad pasada, Carl preguntando con toda naturalidad por las pólizas de seguro de la empresa. La fiesta de cumpleaños de Leona en marzo. Le había comentado mis despistes a 3 familiares distintos. Cada reunión familiar se había convertido en una sesión de espionaje. El reloj digital marcaba las 2:17 de la mañana cuando vi una foto de la cena de Pascua. Leona le susurraba algo a Carl mientras yo trinchaba el jamón. Ambos me miraban con expresiones que antes había interpretado como preocupación. Ahora reconozco que eran pura estrategia. ¿Cómo pude ser tan ciega? Carl siempre preguntaba por el valor de la empresa, los bienes raíces, el valor de la maquinaria. Últimamente, Leona mencionaba mis despistes con tanta frecuencia que empecé a preguntarme si realmente estaba decayendo. Cada comentario casual sobre la jubilación, cada insinuación de que parecía cansada, cada ofrecimiento de ayuda con las decisiones empresariales. Todo era una preparación. Tomé una hoja nueva de papel del hotel y empecé a anotar patrones. Las preguntas de Carl sobre el seguro de la empresa el pasado diciembre. Los comentarios de Leona sobre mi confusión durante su fiesta de compromiso, sus frecuentes sugerencias de que debería bajar el ritmo, quizá considerar delegar algunas responsabilidades. El whisky me ayudó a estabilizar las manos mientras escribía. Cada revelación fue como descubrir termitas en unos cimientos que creía sólidos. Habían estado minando sistemáticamente mi credibilidad durante meses, quizá años, preparando a los testigos para su eventual impugnación de competencia. A las 4:33 de la madrugada, encontré la fotografía que lo aclaró todo. Leona y Carl en mi fiesta de cumpleaños hace 2 meses, ambos mirando sus teléfonos mientras yo abría los regalos. Al fondo, apenas visible, había una tarjeta de visita sobre la mesa de centro, el bufete de abogados de Stevens. Lo habían estado planeando desde antes de anunciar su compromiso. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hotel mientras repasaba mis notas. 23 incidentes sospechosos, 14 preguntas sobre las finanzas de la empresa, 7 comentarios sobre mis supuestos problemas de memoria. El patrón era innegable una vez que sabías qué buscar. Quizás realmente había empezado a parecerles una carga. La duda se instaló a pesar de las pruebas. Carl era joven, ambicioso, probablemente veía a un anciano como un obstáculo entre él y la seguridad financiera. Leona siempre había sido práctica, quizás demasiado.
¿Cuándo se había convertido el amor por su padre en un obstáculo que superar? Cada cena familiar, cada pregunta casual sobre la jubilación, cada mirada preocupada. Todo era una preparación para la revelación de hoy. Habían convertido a mi propia hija en una verdugo. Y ella había aceptado el papel voluntariamente. El teléfono sonó a las 6:18 de la mañana. El servicio de habitaciones confirmó mi pedido de desayuno. Café, huevos Benedict, fruta fresca. La normalidad de la conversación parecía surrealista ante la traición familiar. Había desayunado miles de veces en reuniones de negocios durante 4 décadas. Pero esa mañana me preparaba para una guerra contra mi propia sangre. Me duché metódicamente y elegí mi traje de negocios más clásico. Hoy necesitaba todas las ventajas, incluida la coraza psicológica de una apariencia profesional. En el espejo, no vi a un anciano vulnerable, sino a un negociador experimentado preparándose para el trato más importante de su vida. El proceso de pago duró 8 minutos. Pagué en efectivo los gastos adicionales, manteniendo la discreción financiera. No había rastro de mi tarjeta de crédito para las advertencias de Henry ni para mis preparativos defensivos. Si Leona y Carl estuvieran siguiendo mis movimientos, encontrarían lagunas. El centro de Minneapolis despertaba. Mientras conducía hacia el edificio de oficinas de Stevens, los madrugadores llenaban las cafeterías y los vestíbulos, dando comienzo a otro viernes cualquiera. Ninguno de ellos sabía que Arthur Belch se dirigía a confirmar la traición de su hija. El ascensor que conducía al bufete de abogados de Steven ascendía suavemente por los 14 pisos de la élite profesional de Minneapolis. Había estado en ese edificio decenas de veces a lo largo de los años, negociando contratos y revisando documentos legales. Hoy se sentía diferente. Hoy fui investigador, buscando pruebas de mi propia destrucción. La recepcionista de Stevens me reconoció de inmediato. Señor Belch, qué gusto verlo. ¿Viene para la revisión del contrato de Jacobson? En realidad, quisiera hablar con Robert sobre mi testamento. Mantuve un tono informal y profesional, y añadí, tengo curiosidad por otros asuntos legales. Mi hija comentó que los sillones de cuero y las mesas de caoba de la sala de espera destilaban una elegancia sofisticada. Las revistas financieras se extendían sobre las mesitas auxiliares, con titulares sobre tendencias de mercado y estrategias de inversión. Había amasado mi fortuna siguiendo los consejos de publicaciones como esas. Ahora luchaba por mantenerla oculta a mi propia familia. Arthur, qué gusto verte. Robert Stevens salió de su oficina, con la mano extendida en señal de saludo profesional. Alto, distinguido, de cabello plateado, el tipo de abogado en quien las familias adineradas de Minneapolis confiaban sus asuntos más delicados. Su oficina daba al río Mississippi, las ventanas del techo, al estilo de Florida, enmarcaban el mismo río donde se celebraría la recepción de la boda al día siguiente. La ironía no me pasó desapercibida. Robert, quiero revisar mi testamento. ¿Quién más te ha hecho preguntas similares? Me senté en la silla frente a su escritorio, adoptando un tono de curiosidad amistosa. Stevens hizo una pausa, su sonrisa profesional se desvaneció levemente. Bueno, tu hija estaba interesada en los trámites de tutela, dijo estar preocupada por tu salud y quería entender las opciones legales, si me equivoco. ¿Qué documento solicitó? La pregunta sonó más cortante de lo que pretendía. Suavicé mi tono. Mencionó algo sobre medidas de protección, formularios de incapacidad, declaración jurada y requisitos para evaluaciones médicas. Stevens sacó un archivo del cajón de su escritorio. Parecía muy interesada en comprender el proceso a fondo. Mis manos permanecieron firmes mientras recibía las fotocopias. Página tras página de procedimientos legales para privar a alguien de su independencia, requisitos de evaluación médica, protocolos de transferencia de bienes, procesos de nombramiento de tutores. Era un manual completo para destruir la vida de alguien. ¡Qué meticulosa! Siempre ha sido muy detallista.
El comentario ocultó mi horror al ver el plan tan meticulosamente expuesto. ¿Mencionó algo sobre los plazos? Stevens vaciló, claramente incómoda al hablar de un cliente con otro, incluso con su familia. Comentó que quería comprender el proceso a fondo antes de que se manifestara cualquier deterioro médico. En otras palabras, antes de que fabricaran pruebas de mi incompetencia. ¿Y Carl participó en esas conversaciones? El prometido de tu hija tenía muchas preguntas sobre los procedimientos de transferencia de empresas y la protección de activos durante los procesos judiciales. Stevens repasó sus notas. Parecía tener bastante conocimiento sobre métodos de valoración de empresas. La habitación se sentía gélida a pesar de la luz del sol matutina que entraba por las ventanas. Habían hecho los deberes. Procedimientos legales, requisitos médicos, valoración de la empresa, protección de activos. Habían investigado y preparado cada detalle del robo. Robert, quisiera copias de todo lo relacionado con la ley de tutela. Para mi propio conocimiento, claro. Saqué mi cartera, extraje billetes de $500 y preferí que esta transacción se realizara en privado. Stevens aceptó el efectivo sin hacer comentarios, haciendo fotocopias de las leyes y procedimientos pertinentes. La discreción profesional formaba parte de su servicio, especialmente cuando se pagaba con dinero no rastreable. 20 minutos después, caminé hacia el estacionamiento con un sobre de Manila lleno de pruebas, documentos legales que detallaban exactamente cómo mi hija planeaba robar el trabajo de mi vida. Los procedimientos de evaluación médica que habían utilizado para declararme incompetente, los protocolos de transferencia de activos para la liquidación de los materiales de Belch. El motor del Lincoln Navigator cobró vida con un ronroneo mientras estaba sentado en el estacionamiento, leyendo los papeles una vez más. Todo lo que Henry me había dicho quedó confirmado por escrito. Mi hija y su prometido habían urdido un plan meticuloso para destruirme, y lo habían programado para que comenzara justo después de su luna de miel. Pero cometieron un error crucial, dieron por sentado que Arthur Belch sería una víctima pasiva. No tenían ni idea de que el hombre que construyó un imperio de la construcción de la nada estaba a punto de recordarles de lo que era capaz cuando se sentía amenazado. El peso familiar de las llaves de casa se sentía extraño al abrir la puerta principal justo al mediodía. El sobre de Manila con los documentos de Steven seguía oculto en mi maletín, junto al bolso de Tiffany que había desencadenado esta pesadilla 20 horas atrás. Colgué mi chaqueta en el gancho designado con la más mínima naturalidad, dejando mi maletín junto a la mesa del recibidor. Papá, ¿dónde estabas? Nos preocupaba que no contestaras las llamadas. Leona salió corriendo de la cocina, con el rostro completamente desencajado por la preocupación. Detrás de ella, Carla pareció más despacio, observándome atentamente en busca de señales de confusión o debilidad. Fui a un hotel. No podía dormir en casa, ¿sabes?, antes de la boda. Dejé que mi voz se apagara, proyectando una leve vergüenza en lugar de la rabia contenida que me quemaba en el pecho. A veces la casa se siente demasiado silenciosa desde que falleció tu madre. La mirada de Carl se aguzó. Eso es algo inusual, Arthur. Quizás deberías consultar con un médico sobre tus problemas de sueño. Su tono denotaba una simpatía fingida, pero percibí el brillo calculador bajo la superficie. Sí, papá, estamos preocupados por ti. Últimamente pareces olvidadizo. Leona me tocó el brazo con una ternura fingida. Dejaste el teléfono aquí. Intentamos llamarte toda la noche. Me palpé los bolsillos con exagerada confusión. ¿En serio? ¡Qué tonto fui! La actuación exigió toda mi experiencia profesional. Tuve que interpretar el papel que esperaban mientras recababa información para mi contraataque. ¿Alguno de ustedes ha visto mis llaves? Juraría que las dejé allí. Revisé la mesa del recibidor, los bolsillos de mi chaqueta, incluso busqué debajo de las revistas. Las llaves estuvieron en mi mano todo el tiempo.
Carl y Leona intercambiaron una mirada significativa que confirmaba todo lo que Henry me había dicho. Estaban documentando mis episodios para futuras evaluaciones médicas. Aquí mismo, papá, dijo Leona, señalando el lugar obvio en el mostrador. Los dejaste aquí cuando entraste. Claro. Gracias, cariño. Sonreí agradecida mientras mi mente repasaba sus reacciones. Carl había sacado su teléfono, probablemente tomando nota sobre mi supuesta confusión. Leona observaba mis manos en busca de temblores, mis ojos en busca de señales de desorientación. Me dirigí a la cocina y comencé mi ritual habitual del té. Los movimientos familiares me sirvieron de distracción mientras escuchaba su conversación en susurro cerca de la entrada de la sala. Está empeorando, murmuró Carl. La evaluación de la semana que viene lo confirmará, respondió Leona. Menos mal que tenemos listos los papeles de Steven. Ya habían programado mi evaluación de capacidad mental. La trampa se cerraba más rápido de lo que imaginaba. Papá, ¿por qué no te sientas? Pareces cansado. Leona me guió hacia mi sillón favorito como si fuera un inválido. Carl y yo podemos encargarnos de los preparativos de la boda. En realidad, quería hablar de algo importante. Me acomodé en la silla, adoptando el tono de un hombre que busca consejo de familiares más jóvenes y capaces. Últimamente he estado pensando en la empresa. ¿Qué pasará cuando sea demasiado mayor para gestionarlo todo? Ambos se inclinaron hacia adelante con un interés lascivo. No te preocupes por eso ahora, Arthur. La voz de Carl transmitía una falsa sensación de seguridad. Te ayudaremos cuando llegue el momento. ¿Pero y si me pasa algo? ¿Y si llego a ser incapaz de tomar decisiones? Dejé que la vulnerabilidad se colara en mi voz. Confío plenamente en ustedes dos, pero me preocupa la complejidad del negocio. Papá, no tienes que preocuparte por nada de eso. Los ojos de Leona brillaban con una emoción apenas disimulada. Carl ha estado estudiando tus contratos, tus relaciones con los clientes. Entendemos el negocio mejor de lo que crees. ¿De verdad? ¿Han estudiado mis contratos? Fingí sorpresa mientras registraba mentalmente su confesión. Eso es muy considerado, pero algunos de esos acuerdos son bastante complejos. De hecho, he identificado varias oportunidades de consolidación, interrumpió Carl. Su empresa podría ser mucho más rentable con una gestión adecuada. Incluso conozco posibles compradores dispuestos a pagar precios excepcionales. La audacia era asombrosa. Estaban tan seguros de su plan que Carl hablaba abiertamente de vender el trabajo de toda mi vida. Tomé un sorbo de té y asentí pensativo, fingiendo ser un empresario entrado en años, agradecido por la experiencia de los jóvenes. Mi teléfono vibró con un mensaje. Leona y Carl me observaron atentamente mientras manipulaba el aparato, sujetándolo deliberadamente en un ángulo incorrecto y entrecerrando los ojos para leer la pantalla. ¿Tienes problemas para leerlo, papá? Preguntó Leona con falsa preocupación. Estas pantallas son tan pequeñas. Le di el teléfono. ¿Podrías decirme qué dice? El mensaje era de Henry. ¿Todo bien? Ánimo. Solo era spam, mintió Leona con naturalidad, borrando el mensaje antes de devolverme el teléfono. Ya controlaban mis comunicaciones. Me levanté lentamente, estirando la espalda con una exagerada molestia. Creo que descansaré antes de la cena de ensayo de esta noche. Ha sido un día agotador. Buena idea, papá. Necesitas fuerzas para mañana. Leona me besó la mejilla mientras Carl me observaba desde el otro lado de la habitación, probablemente cronometrando cuánto duraban mis momentos de confusión. Caminé hacia mi estudio, con pasos deliberadamente vacilantes. Detrás de mí, los oí comenzar otra conversación en voz baja sobre mi deterioro y su acelerado calendario. La puerta del estudio se cerró con un suave clic, brindándome por fin un refugio donde abandonar la farsa. Me temblaban las manos al buscar el teléfono, pero esta vez era rabia, no confusión, lo que las hacía temblar.
Las paredes familiares del estudio me ofrecían un refugio temporal de mi farsa de decadencia. Activé la aplicación de grabación de mi teléfono y probé la calidad del audio golpeando el escritorio y susurrando frases de prueba. El sonido era nítido, sin distorsión, perfecto para capturar confesiones. Mi instinto profesional se apoderó de mí mientras planeaba la estrategia para recopilar pruebas. Leona y Carl creían que estaban tratando con un anciano confundido. Esa percepción se había convertido en mi mejor arma. Hablarían con total libertad delante de alguien a quien consideraran mentalmente inestable. Metí el teléfono en el bolsillo de la camisa, con el micrófono hacia arriba, y volví al salón donde seguían con su charla en voz baja sobre la boda. ¿Te sientes mejor, papá?, preguntó Leona, levantando la vista de la pila de papeles que estaban revisando. Papeles que, a juzgar por el membrete legal que alcancé a ver, sin duda no tenían nada que ver con la boda. Mucho mejor. En realidad, quería continuar nuestra conversación sobre la empresa. Me recliné en mi silla, adoptando un tono que denotaba preocupación. A veces pienso que ya estoy muy mayor para los negocios. ¿Qué pasará con la empresa cuando ya no pueda lidiar con tanta complejidad? Carl se inclinó hacia adelante con entusiasmo. No te preocupes, Arthur. Leona y yo te ayudaremos. He estudiado todos sus contratos, el proyecto Morrison, el desarrollo Henderson, incluso los contratos de arrendamiento de equipos con Caterpillar. Me sorprendió la mención casual de contratos específicos. Esos archivos estaban guardados bajo llave en la caja fuerte de mi oficina. ¿Cómo accedería a ellos? ¿Conoces el proyecto de Henderson? Intenté que mi voz sonara más impresionada que alarmada. Es muy complicado. Solo los permisos ambientales. Ya los revisé, dijo Carl con orgullo. Además de las proyecciones de ganancias, el cronograma de finalización, todo. Has creado una empresa increíble, pero podría ser aún más rentable con una gestión adecuada. Leona asintió con entusiasmo. Papá, quizá deberías trabajar menos. Nosotros nos encargamos de todo. Te mereces un descanso. ¿De verdad podrías dirigir una empresa tan grande? Pregunté con voz esperanzada y dubitativa. Claro, incluso conozco compradores dispuestos a pagar muy bien. El entusiasmo de Carl lo estaba volviendo descuidado. Consolidated Construction lleva años interesada en su cartera de clientes. Han ofrecido 47 millones por toda la empresa. Me quedé helado. 47 millones representaban aproximadamente el 60% del valor real de la compañía. Planeaban vender el trabajo de toda mi vida con una pérdida devastadora, probablemente llevándose una comisión sustanciosa. 47 millones, repetí lentamente, como intentando asimilar la cifra. Parece mucho dinero. Lo es, Arthur. Suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. El tono condescendiente de Carl me daban ganas de tirarlo por la ventana. Leona y yo nos encargaríamos de todos los detalles. Podrías relajarte. Tal vez viajar un poco. ¿A dónde viajaría?, pregunté con la inocente curiosidad de alguien cuyo mundo se reducía. A algún lugar cálido, sugirió Leona. Tal vez a una buena residencia de ancianos en Arizona. Tienen excelentes instalaciones allí. Estaban planeando encerrarme en algún centro institucional mientras saqueaban mis bienes. El teléfono en mi bolsillo grabó cada palabra de su conversación casual sobre cómo destruir mi independencia. ¡Qué bonito! Sonreí distraídamente mientras imaginaba su eventual encarcelamiento. ¿Pero qué hay de mi casa? He vivido aquí 35 años. No te preocupes por la casa, papá. Nos encargaremos de venderla. La voz de Leona transmitía la paciencia de quien explica conceptos sencillos a un niño. Estas decisiones son demasiado complejas como para que sigas preocupándote por ellas. Carl sacó su teléfono y empezó a buscar entre sus contactos. En realidad, debería llamar al especialista en evaluaciones.
El doctor Morrison dijo que podría cambiar tu cita al martes si fuera necesario. El doctor Morrison. Ya habían concertado una cita para mi evaluación de capacidad mental con un médico en concreto, probablemente uno al que habían comprado o presionado. El plazo se estaba acelerando incluso más allá de las advertencias de Henry. ¿Qué evaluación? Pregunté con una confusión perfectamente fingida. Solo un chequeo rutinario, papá. El doctor Morrison se especializa en cambios cognitivos relacionados con la edad. El eufemismo de Leona era casi elegante. Queremos asegurarnos de que estás bien. ¡Qué considerado! Me levanté lentamente, arrastrando los pies hacia la cocina como un anciano tomando el té. ¡Qué buenos hijos sois, ocupáis de todo! Detrás de mí, oí a Carl marcar el número del doctor Morrison. El teléfono en mi bolsillo captó cada palabra mientras hablaba de adelantar mi evaluación cognitiva al martes por la mañana, 2 días después de la boda. Ni siquiera esperaban a la luna de miel para empezar su ataque. La cocina ofrecía una acústica perfecta mientras preparaba otra taza de té con manos temblorosas a propósito. Su conversación se oía claramente desde el salón. El martes me viene de maravilla, dijo Carl por teléfono. Sí, la familia está muy preocupada por su delicado estado de salud. Problemas de memoria, confusión, dificultad para tomar decisiones complejas. No se resistirá. Confía plenamente en nosotros. El agua hirvió mientras Leona se sumaba a la planificación. Deberíamos tener los papeles de tutela presentados para el miércoles. Steven dijo que la fecha del juicio podría ser tan pronto como el viernes si presentamos pruebas médicas contundentes. Una semana. Planeaban arrebatarme mi independencia, vender mi empresa e internarme en una institución en el plazo de una semana desde su boda. Su audacia era asombrosa, pero también su error fatal. Habían revelado toda su cronología, sus métodos, incluso el nombre de su médico corrupto. Regresé a la sala con mi té en ambas manos, con una apariencia de fragilidad propia de la vejez. No pude evitar oír, ¿me están consiguiendo una cita con el médico? Solo un chequeo, papá. La sonrisa de Leona irradiaba un afecto fingido. Te queremos mucho. Queremos asegurarnos de que recibas la atención adecuada. La aplicación de grabación seguía capturando pruebas mientras yo asentía agradecido, interpretando el papel de un padre confiado, mientras mi mente calculaba la naturaleza precisa de su eventual caída. Querían demostrar que Arthur Belch era mentalmente incompetente. Al día siguiente, en la recepción de su boda, descubrirían lo agudo que era su intelecto. El lunes amaneció con una claridad nítida, propia de quienes se desvelan planeando. El domingo lo dediqué a repasar cada conversación grabada, organizar documentos y preparar mi contraataque con la precisión metódica con la que había creado el material de Belch desde cero. Hoy era el día de la ejecución. El trayecto hasta mi oficina duró 23 minutos debido al tráfico matutino. Llevaba 2 maletines, uno con los documentos habituales de la empresa y otro con pruebas que destruirían el futuro de mi hija. Era plenamente consciente de la ironía de que conducía para salvar a mi empresa de mi propia muerte. Mi asistente Margaret, a quien llamé así en honor a mi difunta esposa, levantó la vista del ordenador con preocupación profesional. Señor Belch, no lo esperaba hoy. ¿No es la boda este fin de semana? El sábado por la noche, sí, pero primero tengo algunos asuntos urgentes que atender. Abrí la puerta de mi despacho, ya planeando las delicadas operaciones de la mañana. Margaret, ¿podrías liberar mi agenda hasta el mediodía? Tengo que hacer algunas llamadas delicadas. La primera fue a Blackwood Investigations, una empresa que había contratado para verificaciones de antecedentes de empleados. James, soy Arthur Belch. Necesito verificaciones financieras exhaustivas de 2 personas, Carl Fraser y el Dr. Morrison. Sí, pagaré el recargo por urgencia. En menos de una hora, James me devolvió la llamada con información devastadora.
Carl tenía deudas de juego por un total de $340,000 en 3 casinos distintos. El Dr. Morrison había sido investigado 2 veces por fraude de seguros, aunque nunca fue condenado. Mi hija había elegido mal a sus cómplices. La segunda llamada fue más personal. Margaret, sé que te aviso con poca antelación, pero me gustaría invitar a algunos familiares más a la boda de Leona. ¿Podría ayudarme a contactarlos? Por supuesto, señor Belch. ¿A quién debo llamar? A mi hermana Margaret en Phoenix, a mi hermano Robert en Chicago, a todos los primos. Quiero que esté toda la familia. Hice una pausa para crear expectación. Será una celebración muy especial. No deberían perdérsela. La eficiencia de Margaret me impresionó como siempre. En menos de 2 horas, había contactado a 37 familiares en 6 estados. La mayoría se sorprendió por la invitación de último minuto, pero la lealtad familiar fue más importante que las molestias. Todos asistirían. La tercera llamada requirió un trato más delicado. Thompson Audiovisual. Soy Arthur Belch. Organizo un gran evento familiar este sábado y necesito equipo de sonido profesional. Sí. Micrófonos inalámbricos, una mesa de mezclas y altavoces con potencia suficiente para 200 invitados. El dinero no es problema. ¿Qué tipo de evento, señor Belch? Una recepción de boda. Pero también quiero dar un discurso muy importante. Toda la familia necesita oír cada palabra con claridad. Para el miércoles por la tarde, mi plan estaba listo con una precisión que habría impresionado a un estratega militar. El lugar se había ampliado para dar cabida a 60 invitados más. El equipo de audio profesional llegaría el sábado por la mañana. Se documentó el historial fraudulento del Dr. Morrison. Se verificaron y fotografiaron las deudas de juego de Carl. Y lo más importante, contacté a Lawrence Chen, el abogado de derecho para adultos mayores más respetado de Minneapolis, para que redactara nuevos documentos legales. Mi testamento ahora deja todo a la caridad con una cláusula explícita que indica que cualquier intento de impugnar mi capacidad mental resultaría en un proceso penal por fraude. El jueves llegó la última pieza del rompecabezas. Leona, he estado pensando en tu regalo de bodas. Levantó la vista de su portátil, probablemente revisando documentos de tutela. Los pendientes son preciosos, papá. No hace falta que nos des nada más. De hecho, quiero dar un discurso en la recepción, un discurso como es debido del padre de la novia sobre la familia, la confianza y el futuro. Sonreí con cariño paternal al ver su reacción. También he invitado a otros familiares, la tía Margaret, el tío Robert, todos los primos. Esta debería ser una celebración que toda la familia recuerde. Leona palideció. Pero papá, planeamos una ceremonia íntima. Tonterías. Es la boda de mi hija. Quiero que todos sean testigos de este momento tan especial. Le di una palmadita cariñosa en la mano. No te preocupes por el costo. Ya amplié el lugar y contraté equipo de sonido profesional. Todos oirán mi discurso a la perfección. Carl apareció en la puerta, obviamente había escuchado nuestra conversación. Arthur, tal vez una reunión más pequeña te resultaría menos abrumadora. ¿Abrumadora? Este es el día más feliz de mi vida. Me puse de pie y los abracé a ambos con una emoción exagerada. Mi hija se casa con un hombre maravilloso. Toda la familia estará reunida y podré compartir mis reflexiones sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la familia. ¿Qué? ¿Qué vas a decir en tu discurso?, preguntaba Leona cada semana. Ay, tengo tantas historias que contar. Sobre la confianza entre familiares, sobre la honestidad y las relaciones, sobre la gente que finge preocuparse mientras planea traicionar. Sonreí con dulzura. No te preocupes, querida. Llevo semanas preparándome. Será un discurso inolvidable. Carl sujetó el brazo de Leona,
Ambos reconocieron la amenaza que no podían identificar. Su boda, concebida como una celebración antes de mi destrucción, estaba a punto de convertirse en el escenario de su humillación pública. Toda la familia estará allí, dijo Carl con un pánico apenas contenido. Todos los importantes, confirmé alegremente. Tías, tíos, primos, socios, incluso algunos viejos amigos a quienes no veía desde hacía años. Casi 200 invitados presenciarían este día tan especial. Me acerqué a la ventana que daba a mi jardín, donde Margaret había plantado rosas 30 años atrás. El sábado por la noche, frente a todos los que importaban, demostraría que la mente de Arthur Belch era lo suficientemente aguda como para destruir a cualquiera lo suficientemente necio como para traicionarlo. La trampa estaba preparada. El público, confirmado. Las pruebas estaban preparadas. Solo faltaba la ejecución. El salón de banquetes Riverview se extendía elegantemente a lo largo de la orilla oriental del Mississippi. Sus ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas panorámicas del río. Lo conocía desde la infancia. Llegué puntualmente a las 2 de la tarde con mi maletín en la bolsa de Tiffany que había dado inicio a este viaje 8 días atrás. La ironía parecía apropiada, regalarle a mi hija unos pendientes de $15,000 antes de destruir su futuro. Lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre manteles blancos y flores frescas, creando la atmósfera romántica con la que Leona había soñado durante meses. Los invitados a la boda charlaban con copas de champán, sus risas resonando en los suelos de mármol mientras celebraban lo que creían que era una unión dichosa. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de presenciar una ejecución pública. El señor Belch. Un joven con traje negro se acercó con cortesía profesional. Soy David de Thompson Audiovisual. Su sistema de sonido está listo para la prueba. Lo seguí hasta la mesa principal, donde los micrófonos inalámbricos estaban junto a elegantes cubiertos. El sistema de altavoces principal estaba estratégicamente ubicado en toda la sala, asegurando que mi voz llegara a cada rincón durante la presentación. Nadie se perdería ni una sola palabra. Los micrófonos se conectan automáticamente a tu teléfono, explicó David mientras ajustaba la mesa de mezclas. Solo tienes que activar la conexión y todo lo que reproduzca se oirá por todos los altavoces. Perfecto. Probé el micrófono brevemente y oí mi voz amplificarse con claridad en la sala vacía. El discurso que daré esta noche será bastante detallado. Todos deben oírlo perfectamente. La tía Margaret se acercó cuando el técnico de sonido se marchaba, con el rostro radiante de alegría por el reencuentro familiar. Arthur, ¿cómo estás? Leona está guapísima. No nos veíamos desde hace meses. Gracias por venir. Hoy será un día inolvidable. La abracé con afecto, sinceramente agradecida por su presencia a pesar de la tormenta que se avecinaba. Quería que toda la familia estuviera presente para presenciar algo muy importante. El tío Robert apareció con varios primos, todos expresando su alegría por la inesperada invitación. Su genuina felicidad me dolió en el alma, sabiendo que estaba a punto de quebrantar la paz familiar para siempre. Pero la justicia exigía testigos, y la familia merecía la verdad. Arthur, pareces callado hoy. ¿Te encuentras bien? Leona se acercó con su deslumbrante vestido blanco. Radiante como una novia. Su preocupación parecía sincera, aunque ahora reconozco la evaluación calculadora tras su fachada de hija amorosa. Solo estoy emocionada, cariño. Un padre no casa a su única hija todos los días. Le besé la mejilla, saboreando la sal de mis propias lágrimas contenidas. A pesar de todo, seguía siendo mi niña. La traición dolió más de lo que jamás hubiera imaginado. Carl se movía entre los asistentes con un encanto ensayado, estrechando manos y aceptando las felicitaciones de los familiares que admiraban su aparente dedicación al negocio familiar. Arthur ha sido tan generoso, le oí decir a mi hermano Robert.
Tenemos la suerte de contar con una empresa familiar tan exitosa sobre la que construir. La sesión de fotos requirió un gran autocontrol emocional. Posando para las fotos familiares tradicionales, sonreí junto a mi hija y su novio mientras, en secreto, documentaba los últimos momentos antes de que su mundo se derrumbara. Estas fotografías se convertirían en testimonio de su última e inocente felicidad. Señor Belch, ¿le gustaría dar un discurso después de la cena? La coordinadora de bodas apareció con su portapapeles y su profesionalidad característica. Por supuesto. Tengo mucho que decir sobre mi hija y su nuevo esposo. Revisé mi maletín discretamente, asegurándome de que toda la evidencia permaneciera a salvo. Por favor, comprueben que los micrófonos estén encendidos. Este será un discurso que la familia recordará siempre. Durante la cena, me excusé para ir al baño de caballeros y dar los últimos preparativos. En la intimidad de un santuario con paredes de mármol, abrí mi maletín y revisé los documentos por última vez, documentos de tutela legal, grabaciones de conversaciones que revelaban la conspiración, informes financieros que exponían las deudas de juego de Carl y el historial fraudulento del Dr. Morrison. Todo estaba listo. Todo estaba documentado. Todo saldría a la luz. El reflejo en el espejo del baño mostraba a un hombre transformado por la traición en un instrumento de justicia. Arthur Belch, el padre amoroso, estaba a punto de convertirse en Arthur Belch, el empresario vengativo. La misma precisión despiadada que había construido un imperio, ahora destruiría a la hija que intentó arrebatárselo. Regresé a la mesa principal justo cuando terminaba el servicio de postres. 200 familiares y amigos charlaban animadamente tomando café y champán, completamente ajenos a que su celebración estaba a punto de convertirse en un juicio. Leona y Carl estaban sentados a mi lado, radiantes de felicidad de recién casados y con la secreta ilusión de heredar una fortuna. La coordinadora de la boda se acercó y me tocó suavemente el hombro. Señor Belch, cuando esté listo para su discurso. Me puse de pie lentamente y tomé el micrófono inalámbrico con manos firmes. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco cuando los invitados notaron que el padre de la novia se preparaba para hablar. Rostros expectantes se volvieron hacia mí, con la cálida anticipación de escuchar los tradicionales discursos nupciales sobre el amor, la familia y la felicidad futura. En cambio, estaban a punto de descubrir qué sucedió cuando alguien traicionó a Arthur Belch. Me acerqué al atril mientras la sala se sumía en un respetuoso silencio. 200 testigos, equipo de audio profesional, pruebas contundentes, una acústica perfecta para lograr el máximo impacto. Había llegado el momento decisivo. Queridos amigos y familiares, mi voz resonó con claridad a través del sistema de sonido profesional de Thompson, llegando a cada rincón del elegante salón de recepción. 200 rostros se volvieron hacia mí con cálida expectación. Copas de champán alzadas, anticipando los tradicionales brindis nupciales por el amor y la felicidad. Hoy es un día muy especial, un día de verdad, de familia, de descubrir quiénes son realmente las personas cuando creen que nadie las observa. Sonreí con benevolencia mientras Leona y Carl intercambiaban miradas confusas a mi lado. Como padre de la novia, quiero compartir algunas reflexiones importantes sobre el matrimonio, la confianza y los lazos sagrados entre los miembros de la familia. La tía Margaret sonreía orgullosa desde su mesa, esperando claramente historias conmovedoras sobre la infancia de Leona y sus esperanzas para el futuro. El tío Robert alzó su copa de champán, preparándose para el brindis tradicional. Ninguno de ellos anticipó presenciar la destrucción de todo lo que creían saber sobre su familia. El matrimonio requiere absoluta honestidad entre los cónyuges, continué, sacando mi teléfono del bolsillo de la chaqueta. Exige lealtad, respeto y la clase de confianza que permite a dos personas construir una vida juntos. Desafortunadamente, algunos ven el matrimonio de otra manera, como una oportunidad para obtener beneficios económicos en lugar de una relación de pareja. La multitud murmuró, de acuerdo, mientras la sonrisa de Leona comenzaba a desvanecerse.
Carl se removió incómodo en su silla, intuyendo algo peligroso en mi tono, pero incapaz de identificar la amenaza. Antes de compartir mis buenos deseos para los recién casados, creo que todos deberían comprender qué tipo de unión celebramos hoy. Conecté mi teléfono al sistema de audio y vi aparecer el icono de conexión en la pantalla. Hace poco descubrí algunas conversaciones interesantes entre mi hija y su nuevo esposo. Un silencio sepulcral cubrió el salón de recepción como una pesada cortina. 200 invitados se inclinaron hacia adelante con repentina atención, presintiendo que el drama estaba a punto de estallar. En la mesa principal, Leona agarró el brazo de Carl con creciente pánico. «Papá, ¿qué haces?», susurró con urgencia. «Compartir la verdad, cariño. ¿Acaso no es eso lo que hacen las familias?». Le di al play a la primera grabación. La voz de Carl resonó en el salón con una claridad devastadora. «El viejo ya no entiende la complejidad del negocio. Venderemos todo y viviremos a todo lujo mientras él babea en una residencia de ancianos». Se oyeron exclamaciones de asombro en el salón de recepción. Los invitados miraban atónitos la mesa principal, donde el rostro de Carl se había puesto completamente blanco. Leona se tapó la boca con manos temblorosas cuando su voz salió de los altavoces. «Papá casi nunca sale de casa. Encontraremos testigos de sus problemas de memoria. Esto es lo que mis queridos hijos planearon», anuncié con calma y precisión. «Declararme mentalmente incompetente, robarme mi empresa y encerrarme en una residencia de ancianos. Mientras liquidaban 40 años de trabajo de toda mi vida, el caos se apoderó del salón de recepción. Los familiares se levantaron de sus mesas, gritando preguntas y acusaciones. El rostro de la tía Margaret reflejaba puro horror al asimilar las pruebas de la traición de su sobrina. El tío Robert golpeó su copa de champán contra la mesa, derramando el líquido ámbar sobre el mantel blanco. «Todo esto es un malentendido», gritó Carl, levantándose de su silla con una agresividad desesperada. «Arthur está confundido. Está mezclando las conversaciones». «Permítanme aclarar cualquier confusión», respondí, sacando el sobre de Manila de mi maletín. «Estos son documentos legales que mi hija solicitó al abogado Stevens. Procedimientos de tutela, declaraciones de incapacidad, protocolos de transferencia de bienes, un plan detallado para destruir la independencia de alguien». Presenté página tras página de pruebas mientras los invitados me miraban en un silencio atónito. La alegre celebración de la boda se había transformado en una sala de tribunal donde se dictaba sentencia con una eficiencia casi profesional. Además, continué, descubrí que Carl tiene deudas de juego por un total de $340,000 con varios casinos. Su plan era vender mi empresa de $78 millones por 47 millones, quedándose con la diferencia para pagar a sus acreedores. «Destruiste nuestras vidas, viejo loco», gritó Carl, perdiendo todo rastro de encanto. «Intentábamos ayudarte». «¿Ayudarme?». Reí sin gracia. «Programaste mi evaluación de capacidad mental para el martes por la mañana, 2 días después de tu luna de miel. El Dr. Morrison, su evaluador, ha sido investigado 2 veces por fraude de seguros». Más jadeos y susurros horrorizados recorrieron la multitud. Varios familiares ancianos se pusieron de pie y caminaron hacia la salida, incapaces de asimilar la revelación de que miembros de la familia pudieran planear semejante traición. Por lo tanto, anuncié con firmeza, modifiqué mi testamento ayer. Mi herencia ahora va íntegramente al Hospital Infantil de Minneapolis. Mi hija y su marido no heredarán nada, salvo las consecuencias de su avaricia. Leona rompió a llorar, y el maquillaje de su boda le corrió por las mejillas en oscuros riachuelos. «Papá, por favor. Podemos explicarlo todo». «No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso». Dejé el micrófono y miré hacia el salón de recepción, donde la mitad de los invitados ya recogían sus pertenencias para marcharse. «Damas y caballeros, gracias por asistir a lo que se suponía que iba a ser una celebración.
En cambio, han presenciado un acto de justicia. La elaborada recepción nupcial se convirtió en un caos cuando los familiares tomaron partido. Algunos defendían a Leona a pesar de las pruebas, otros expresaban su indignación ante su calculada traición. Copas de cristal se hicieron añicos contra el suelo de mármol mientras estallaban discusiones entre familiares que habían venido a celebrar el amor y, en cambio, descubrieron una conspiración. Me encontraba en la mesa principal, observando la destrucción de mi familia sin sentir ni satisfacción ni arrepentimiento. Se había impartido justicia con la misma precisión que una vez apliqué a los contratos de construcción. Arthur Belch había demostrado su capacidad mental sin lugar a dudas. La boda había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El salón de recepción se vació con asombrosa rapidez mientras los familiares huían de los restos de lo que había sido una celebración. Copas de champán abandonadas y restos de tarta nupcial cubrían las mesas como los escombros de una explosión emocional. Copas de cristal yacían rotas sobre el suelo de mármol, donde habían estallado acaloradas discusiones entre familiares obligados a tomar partido en una guerra civil familiar imposible. «Papá, tienes que escucharnos», sollozó Leona, con su elegante vestido de novia manchado de lágrimas y vino derramado. «Todo esto es un terrible malentendido. Intentábamos protegerte», dijo Carl, caminando de un lado a otro tras ella como un animal enjaulado, oscilando entre la rabia y una patética desesperación. «Lo arruinaste todo. Podríamos haber sido ricos. En cambio, has destruido nuestro futuro por una retorcida sed de venganza». Me quedé sentada en la mesa principal, organizando tranquilamente mis documentos mientras ellos despotricaban. El equipo de sonido profesional seguía amplificando sus voces en la sala casi vacía, transmitiendo su desesperación a los pocos testigos que aún no habían huido asqueados. «Protégeme». Levanté la vista del maletín con genuina curiosidad. Al declararme incompetente y vender mi empresa por el 60% de su valor. Al programar evaluaciones médicas con doctores fraudulentos, al planear internarme en una residencia de ancianos mientras gastabas mi dinero pagando las deudas de juego de Carl. «Te amamos». Leona se arrodilló junto a mi silla, con el rímel corrido por su rostro como pintura de guerra. «Todo lo que hicimos fue porque nos importa tu salud». «Amor». Repetí la palabra como si fuera un concepto extraño. Documentaste mis supuestos episodios de confusión. Investigaste los procedimientos de tutela. Contactaste a posibles compradores para mi negocio. Esa es una definición interesante de amor. La tía Margaret se acercó desde el otro lado del pasillo, con el rostro adusto y decidido. «Arthur, te debo una disculpa. Deberíamos haber visto lo que estaba pasando. El comportamiento de Leona estos últimos meses. Las preguntas sobre tu salud, los comentarios sobre tu memoria. No podía saberlo. Se lo aseguré. Fueron muy cuidadosos, muy sistemáticos. Depredadores profesionales disfrazados de familia amorosa». El tío Robert se unió a ella. Su semblante, normalmente afable, se endureció por el disgusto. «Arthur, hiciste lo correcto. Esta clase de traición es imperdonable. Pretenden robarte el trabajo de toda tu vida y destruir tu independencia». Carl se giró hacia los demás familiares con furia desesperada. «Sois todos unos idiotas. Arthur ha perdido la cabeza. ¿No veis que se está imaginando conspiraciones que no existen?» «Escuchamos las grabaciones», respondió la tía Margaret con frialdad. «Vimos los documentos legales, sus propias voces confesando el plan». Me levanté lentamente, recogí mi maletín y caminé hacia la salida con serena dignidad. Detrás de mí, los sollozos de Leona resonaban por los altavoces mientras Carl continuaba con sus negaciones cada vez más frenéticas. Su recepción de boda se había convertido en su juicio y condena pública. «¿A dónde vas?», me gritó Leona desesperada. «A casa. Tienes 48 horas para recoger tus cosas». Me detuve en la entrada, mirando a la hija a la que había amado más que a mi propia vida.
Después de eso, te las arreglas sola. Es hora de descubrir qué significa realmente la independencia. Papá, por favor. Somos familia. La familia no se destruye por dinero. Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía, pero tenían la contundencia de un acuerdo comercial. La familia se protege y se apoya mutuamente. Tú elegiste otro camino. Carl hizo un último intento desesperado de negociar. Arthur, podemos solucionarlo. La empresa necesita un liderazgo joven. No entiendes las prácticas empresariales modernas. Volví a donde estaba, estudiando su rostro con la fría mirada que antes reservaba para los contratistas deshonestos. Carl, construí una empresa de $78 millones de la nada. Entiendo las prácticas empresariales mejor de lo que tú jamás comprenderás. Lo que no entendía era la profundidad de la avaricia humana. Los pocos invitados que quedaban en la boda salieron en silencio. Algunos se detuvieron para ofrecerme apoyo, otros, demasiado conmocionados por el drama familiar como para mirarme a los ojos. El elegante salón de recepciones, que había costado $47,000, ahora parecía un campo de batalla sembrado de víctimas de la traición. Henry Burke apareció en la salida, tras haber presenciado toda la revelación desde el fondo del salón. Arthur, hiciste lo que tenías que hacer. A veces, amar significa decir no a las personas que más nos importan. Gracias por la advertencia, Henry. Sin tu valentía, lo habrían logrado. Quizá los viejos socios de verdad deban cuidarse entre sí, respondió con una sonrisa triste. Salí del salón de banquetes y me adentré en la fresca noche de Minneapolis, dejando atrás los restos de la boda de mi hija y la destrucción de 40 años de amor familiar. El río Mississippi fluía frente a las ventanas del recinto, llevándose los restos de confianza e inocencia como escombros de una presa rota. Mi Lincoln Navigator permanecía sola en el estacionamiento, rodeada de los espacios vacíos donde 200 invitados habían aparcado para lo que esperaban fuera una celebración. En cambio, habían presenciado el precio de la traición y la fría justicia de un padre que había amado a su hija lo suficiente como para destruirla cuando ella eligió la codicia en lugar de la lealtad. El viaje de regreso a casa duraría 37 minutos debido al tráfico del sábado por la tarde. Tenía 48 horas para borrar cualquier rastro de Leona y Carl de mi casa. 40 años para recordar cómo había sido mi familia antes de que el dinero lo corrompiera todo, y lo que quedaba de mi vida para decidir si la justicia valía el precio de la soledad. Arthur Belch había ganado la guerra contra su propia hija. La victoria me dejó una sensación tan vacía como esperaba. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.